desde que me leí tu dossier, de verdad me hizo reflexionar sobre la educación que estoy escogiendo para mis hijos. Quiero en mi colegio diversidad, no sé, cognitiva y de aprendizaje. Y después de leer tu dossier, me tuve que sentar con mi esposa y decirle, oye, ya va, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Vamos a pensar en el mundo que van a tener nuestros niños en 15 años cuando se gradúen de bachillerato. Y todos somos bienvenidos. Bueno, yo tengo un hijo que tiene 15 años, es autista y no es verbal. Y cuando se irrita, se pega al mismo y se autoflagela. Hijo, lo quiero, ¿qué hacemos? Lo puedes tomar. Ahí tenemos un problema, porque si me dices que sí, me dices que estás capacitado para no solamente tenerlo en un póster y decir, mira lo que hacemos y tal, sino me estáis diciendo que estáis capacitados para cuando él tenga una crisis dentro de tu centro. Y muchos centros no lo están. Yo como director, si mañana digo, ¿sabes qué? En vez de salir a las 5 vamos a salir a las 4:30, yo tengo que estar preparado de que profesores, padres, estudiantes, todos me pregunten por qué. De todo el mundo creo que es la gente más poco cívica que conozco. Es una sociedad que está acostumbrada a que el individuo no vale nada. No vale nada, cero, absolutamente no importa. Bienvenidos a Daware Labs, el espacio para explorar el sector educativo en Iberoamérica y en el mundo en general. Desde aquí podrán seguir muy de cerca la evolución de los sistemas de educación y cómo estos cambios que estamos viviendo le van a dar forma a una nueva sociedad. En esta oportunidad nos acompaña Aníbal Bogliacini, psicopedagogo y educador con experiencia en colegios de mucho prestigio en 4 continentes, fundador de la ONG Intercambio Social Internacional en México y Estados Unidos, y miembro fellow de la Royal Society of Arts y actual director y fundador de Lab Academy. Además, Aníbal es aliado de Daware. Lab Academy va a estar utilizando la plataforma de Daware International High School para ofrecer educación internacional y un high school diploma a los egresados de su colegio. Y bueno, Aníbal, como te estaba comentando antes de comenzar, desde que me leí tu dossier, de verdad me hizo reflexionar sobre la educación que estoy escogiendo para mis hijos. Y después de leer tu dossier, me tuve que sentar con mi esposa y decirle, oye, ya va, vamos a hacer un ejercicio de reflexión, vamos a pensar en el mundo que van a tener nuestros niños en 15 años cuando se gradúen de bachillerato, qué tipo de conocimientos, habilidades, valores, herramientas emocionales queremos que nuestros niños tengan. Hicimos el ejercicio, le conté sobre tu colegio, porque muchas veces sentimos que todos los colegios se parecen muchísimo, ¿sí? Y terminamos, bueno, el que está más cerca de la casa, el que más o menos nos gusta, pero al leer tu dossier me hizo pensar en lo que era posible y en cómo pueden existir colegios mucho más específicos y mucho más alineados con los valores de ciertas familias, ¿no? Entonces, te doy las gracias porque me invitaste a pensar y a reflexionar. Entonces, bueno, quisiera comenzar pidiéndote que te presentes, que le cuentes un poquito de tu desarrollo profesional a nuestra audiencia para que, bueno, para que te conozcan y de ahí partimos. Muy bien, muchas gracias. No, Álvaro, gracias a ti por permitirme no sé, el ser partícipe de esto. Es una cosa que me interesa mucho también las conexiones entre, no sé, ya no, además de obvia a nivel personal, pero a nivel inclusive de instituciones. Y me parece que esto es un poco de lo que un poco el hilo narrativo de todo lo que viene. Entonces te doy las gracias por desde el día uno, habéis sido maravillosos en apoyando y con el seguimiento y es fantástico. Creo que ha sido una unión
casi perfecta, o sea, o perfecta, dije de casi, porque siempre cuando uno habla de perfección, pero ha sido maravillosa. El Eh, placer es todo nuestro. no, gracias. Y bueno, sobre mí, poco más de lo que has dicho. Me he dedicado toda mi vida a la educación, de una manera o la otra. Yo me crié, yo soy originalmente de Uruguay, pero me crié entre Madrid y Nueva York, eh, con estilos diferentes, ciudades diferentes. Yo soy a lo mejor una de las pocas personas que piensan que Nueva York y Madrid se parecen mucho. Y a lo mejor es que se parecen porque son mis dos ciudades. Después las dos evolucionan. Nueva York ha perdido para mí un sentido emocional, porque ya no, yo dejé Nueva York cuando tenía 20 años o Mm, 19 años para ir a la universidad y bueno, ya no volví más. mm. Pero bueno, eso es un poco en el contexto. En el contexto profesional hice todas mis carreras, excepto un posgrado, una maestría que hice en Uruguay. Lo hice todo en Estados Unidos. Y después, que es donde viví la mayor parte de mi vida. Después, en el 2011, perdón, después en el 2010, 5, me voy de Estados Unidos prácticamente, definitivamente, estaba viviendo en Washington, en DC, y me voy un poco eh, era el principio del fin de Intercambio Social Internacional, que la abrimos en el año 2000 y que traíamos a chicos con eh, de familias de clase media a, a trabajar con chicos que estaban trabajando de su misma edad en México, en la ciudad en Guanajuato y en León, y después crecimos y también hicimos la ciudad de Panamá. Pero estos chicos con los que se juntaban eran chicos que ahora están estudiando, tienen sus familias, los chicos panameños y mexicanos tenían sus familias, estaban estudiando, algunos ya tenían sus profesiones, tenían alrededor de, pues, no sé, entre 18, 19, 20 años, y con los chicos de Estados Unidos, que eran todos estudiantes de la misma edad. Trabajaban ellos en crear eh, talleres de arte en particular, para fomentar y para de alguna manera ayudar a niños que están en situación de calle, de los cuales estos chicos de los que te hablo, mexicanos o panameños, habían estado. Toda la conexión es así. Ok. Y nosotros lo único que hacíamos era dar el apoyo logístico de poner un lugar, poner la comida, que había materiales, etcétera, pero todo lo que se refiere a la decisión de qué hacer, qué no hacer con estos chicos, porque esto es una buena idea, porque esto no es una buena idea, todo salía de los estudiantes mexicanos y norteamericanos. Disculpa que me interrumpas en tu introducción, pero es que me llama mucho la atención este proyecto. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué te llamó la atención de las interacciones entre estos chicos? Bueno, lo que aprendí es que, bueno, para mí es importante, duró solamente 6 años, porque después yo ya me fui de Estados Unidos, estaba trabajando con dos personas, una persona que estaba terminando los últimos meses de un doctorado y otra persona que quería dedicar más a ser directora de colegios, y los dos. Entonces, un poco yo ya no la podía seguir gestionando, por lo que te dije, porque me iba de Estados Unidos y ya tenía otras cosas en mente, y ninguno de ellos la pudo seguir. Entonces fue muy, muy corta, del 2000 al 2026, perdón, al 2006, Mm. 5 años y medio, 6 años, pero fue la institución de la cual yo aprendí mucho de lo que salen muchas de las cosas de que ahora está con la App Academy, ¿no?
¿Qué es esto? Que lo más importante de cualquier cosa que hagan los humanos son las relaciones. Si no hay una relación y una relación profunda y un interés mutuo y verdadero, no va a pasar nada. O sea, no, Mm, eh, lo que hagas, sí lo vas a hacer, pero no va a quedar una huella profunda en el individuo, ya sea profesor o ya sea estudiante. Entonces, y esto pasaba así porque en estos años, en México y en Panamá, mucha gente crecimos, fuimos, la primera vez que fuimos con 3 niños, fuimos 3 chicos que se apuntaron nada más, había 3 chicos estadounidenses, habían 7 chicos mexicanos y nada más, y habían como 20, 30 o más chicos, niños que estaban en la calle. Pero fuimos creciendo y una de las cosas que nos decían siempre los padres era, nos preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer mi hijo estas semanas, estas 6 semanas, eran de 6 semanas, en México? ¿Qué es lo que van a hacer? Aparte de estar en México. Y yo les decía, bueno, no sé lo que van a hacer, te puedo decir lo que han hecho, pero no te puedo decir lo que van a hacer porque todavía no se ha creado esta sinergia. Te puedo mm. decir lo que pasa en el primer día y en el segundo día. Y depende, a veces hasta el tercer día, que se mira mucho, eh, digamos, si fuéramos a pasarlo a la parte animal del humano, se huelen, se tantean, se mira quién es más fuerte, quién es más bajo, quién es más alto, quién es más guapo, quién es más guapa. O sea, hay toda una cosa de ver quién es. Lo hacen los perros, lo hacen los gorilas, lo hacen los chimpancés, lo hacen Lo hacemos muchas, nosotros. y lo hacemos nosotros, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, el primer día va a ser así, el segundo día también, y ya para el tercero empiezan con las bromas, con conexiones, uno da la mano, o sea, esas cosas. Y de ahí a 3 semanas, 6 semanas después, las relaciones son imponentes. He tenido chicos que hasta ahora siguen, son adultos, llevan a sus familias, a sus hijos, a ver a estos amigos. Hay chicos mexicanos y panameños que han ido a Estados Unidos, o sea, porque esta relación ha sido muy fuerte. Entonces, les digo, te puedo decir los proyectos que hemos hecho. Entonces le muestro, mira, fotos de un mural, en uno se necesitaba reparar un baño, entonces nos pidieron a nosotros que tener en contacto con una persona local que se supiera de albañil, de construcción y que los ayudara, y entonces ellos trabajaron con eso, o sea, esas cosas, pero son cosas muy puntuales de la sinergia que se crea en este mismo momento. Entonces, y eso me dio a pensar en la importancia de la parte humana dentro de toda la educación. Todo el mundo piensa que es importante la parte humana, todo el mundo piensa que esta idea de, se dice, no, las palabras a lo mejor a veces me salen más en inglés, esta idea de nurturing Ujú. está muy, muy, es una de las palabras más prominentes ahora mismo, pero nadie se ha parado a pensar, bueno, ¿qué quieres decir detrás de esto? O sea, cuando decimos palabras o cuando decimos, o cuando quedamos parados en nuestras eh, valores o tal, eh, eso no termina ahí, eso termina en, bueno, quiero saber qué es lo que esto significa para ti. O sea, si yo te Mm, digo, quiero que mi hijo sea bueno y un ujú, hombre ujú. bien, bueno, Es, ¿qué es significa eso? cultural, ¿no? Claro, Claro. o sea, obvio que hay cosas en nuestro siglo XXI que sé de lo que me estás hablando. Sé de que tenga un trabajo bien, que sea responsable, me estás hablando de que no mate, de que no sea un matón, me estás Mm, hablando de que salude, de que se funcione dentro de una sociedad, me estás hablando de todo eso, lo entiendo. Pero, ¿qué quiere decir en realidad para ti cómo definimos eso? Porque eso va a llevar a otra conversación que en mi punto de vista es mucho más profunda.
Ok, No sé. ok. Sí, y estaba pensando que incluso si me dices tu religión, hasta pudiese darle profundidad a esa palabra, ¿no? Porque por tantos años dentro de una religión te van explicando lo que es ser bueno, ¿no? Claro, Lo que espera tu Dios de ti, ¿no? Entonces, eh, claro, claro, o sea, hay, exacto, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Sí. sí, sí, sí. Ok, y entonces, ¿cómo esta experiencia con estos niños que me parece fascinante, incluso tuve que tomar nota de algo, me hizo pensar en cómo, tú sabes que yo trabajo mucho en tecnología educativa, ¿no? Sí. Entonces, cómo la tecnología educativa, el objetivo debe ser no, por supuesto, no es sustituir, pero dejar a un lado ese pensamiento para pensar, tenemos que devolverle tiempo a los estudiantes y a los docentes para que conecten como humanos. Ujú, Entonces, exacto. si podemos hacer que esa instrucción sea más eficiente para que ellos tengan tiempo para conectar y tener estas relaciones humanas saludables de las que tú estás hablando, quizás ahí podemos mejorar su Sí, experiencia del colegio y su educación. Pero bueno, entonces esta experiencia eh, te llevó a bueno, otras experiencias profesionales. claro, esta experiencia pasa paralelamente a mi trabajo. Yo estoy Ok, trabajando por entonces en Sidwell Friends, que es un colegio en Washington, D.C. Es un colegio cuáquero. Para poner una referencia así, es donde fue la hija de Clinton, ok, Chelsea, es donde fueron las hijas de Obama. eh, También listo. para no ser muy tirado a un partido, también recordar que fue la hija de Nixon cuando Nixon era vicepresidente, entonces, pero es un colegio muy de la Mucha élite, tradición. de mucha tradición de la élite, pero también es un colegio que tiene un alma muy profunda dentro de la vida cuáquera, de los cuáqueros, que es no a la violencia, no a, o sea, el Dios está en todos nosotros, etcétera. Entonces, Ok, estuve con ellos muchos años. Y es más, ISI, International School, Colegio, ay, perdón, eh, eh, ay, eh, se te olvidó el nombre del colegio. no, intercambio Social Internacional, que es la Ajá, ONG, sale porque en el 99 o por ahí, 98, 99, hay en Sidwell un donante da mucho dinero para que los profesores podamos crear algo. Entonces yo hago una propuesta, gano esos fondos y de ahí me voy a viajar por México creando esto, vuelvo, sigo trabajando para Sidwell y ya con esto. Entonces, paralelamente a mi trabajo, esta idea de cómo de todo lo que está diciendo la gente está bien dentro de la educación. Clases pequeñas, grupos reducidos, ¿qué más? La globalización, la internacionalización, ¿qué más son cosas? este La colegio funcionaba de esta manera. Sí, 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 funciona y funciona ahora y todo, es un colegio. ¿Qué otras cosas son la diversidad? Eh, ¿Qué más? La inclusividad, etcétera, etcétera. Son cosas que son pilares y extremadamente importantes. Pero desde entonces, como empecé yo a pensar que había muchas más preguntas que me salían de las que encontraba respuestas. Por ejemplo, ¿qué diversidad quiere un colegio de élite de Estados Unidos? Pues yo no quiero la diversidad simplemente de una persona tan diversa a mi entorno que me vaya a afectar mi entorno. O que tenga que Mm, tener una persona que haga un seguimiento de esta persona 24 días, 24 horas, porque tengo miedo de esta persona o mm, o del entorno de esta persona. sí, Entonces, la eh, diversidad era de partido. claro, entonces, y eso pasa mucho. Hay libros, está este libro escrito en los 80 o así, de por qué, why all the black kids have lunch together. Um, y que habla de el problema que empezó con los busings, el busing famoso en Estados Unidos, trayendo
cuando está la desegregación Sí. y eh, agarran autobuses y van a las inner cities de las ciudades de Estados Unidos y traen en los autobuses a los prep schools a niños que son de minorías, ¿no? Ujú. Entonces, y prácticamente los sueltan ahí. Entonces, no hay ningún seguimiento, ninguna cosa cómo se refieren. Hay casos de que un chico que, además son chicos muy, muy listos, los que traen. ¿Y cuál era el problema? Que white kids and black kids no comían juntos. Claro, que el problema es una observación, y la observación era que por mucho que haga un sistema, cualquier sistema, eh, que por mucho que haga de integrar en las clases, o sea, en las clases tú Ujú, tienes que hay un chico de todos los colores, de todas las ujú, religiones, pero tú sales de ahí y tú ves que estos chicos se integran poco. Es una mm, cosa sociológica. Tú vas, una de las ciudades más diversas de Estados Unidos y más diversa tradicionalmente de Estados Unidos es Boston. Boston, tú puedes en hora punta saber qué línea de metro estás por cómo aparenta las personas que van. Porque aunque es una ciudad muy diversa en el centro de Boston, que es muy pequeño, todas las partes de afuera de Boston son barrios semi-segregados, hay una autosegregación, que es diferente. mm, A mí nadie me segrega, a mí no me dicen tú no vayas a este lado, puedo ir y bienvenido, pero yo prefiero estar con gente que sea como yo, que me entienda a mí. Y te estoy mm. hablando de Boston, donde inclusive hay una broma o un dicho medio en broma, pero es cierto, que en Boston consideran que un casamiento diverso, o sea, un casamiento mixto, un mixed marriage, ¿Ya? es si se casa una persona irlandesa con una persona italiana, que los dos son profundamente, Europeo. pero no solamente europeos, sino católicos, ¿entiendes? Ah, Y claro, esto claro. lo consideran un mixed marriage. Entonces, es muy... Pero Boston como ciudad, es muy diversa. Tú lo Sí. ves, vas a una oficina, ves gente de todos los colores y todo. Pero después eh, hay esta parte de pertenencia, de que yo no solamente estoy bien aquí, porque estoy también en otro lugar, no es que ahí en el otro lugar me pegan ni me tratan mal, pero en este lugar yo lo que soy parte mía es fundamental y va a fin con lo que tenemos aquí. Sé que me estoy yendo un poco por las ramas, pero entonces tiene algo que ver con esto, que eso es una cosa que hacemos los humanos normalmente. Ok. Entonces, de ahí nacen, eh, nos vamos a unir. A más que sea, más grande que sea esta institución, Ok. más profundos y más pequeños van a ser las subdivisiones. Los vemos en ciudades, los vemos en colegios, los vemos en cárceles, los vemos Ok. ¿entiendes? O sea, eh, es el punto que dice la gente, por ejemplo, si tú eres, no sé, venezolano, bueno, Sí. en Venezuela tú no te juntas con cualquier tipo de persona que es venezolana porque son venezolanos, o sea, Ah, es lo obvio. Pero si tú sales de Venezuela y estás cerca de Venezuela, menos. Pero si tú de repente estás en Siberia y ves ajá. una persona escuchas una persona con acento venezolano, no Lo abrazo. importa. O sea, sí, no importa, puedes salir o sea, podéis estar en los polos más opuestos de tu país, de tu Sí. cultura, de tu sociedad. Pero hay una conexión y esa conexión es mucho más fuerte que tienes con un ruso o con las... Y va más Claro. allá de esto. Y entonces tuviste este comportamiento en el colegio. Sí, sí. Ok. ¿Y eso, y eso a qué te llevó? Bueno, y eso me llevó a pensar en todas estas cosas que se dicen de
como he dicho, igualdad, equidad, diversidad y tal. ¿Qué es lo que realmente querían? Porque realmente quieren algo y está bien que lo quieran. Pero Mm, nadie me había planteado o cuando yo preguntaba, nadie me podía responder, esto es lo que queremos. O tener claro. una discusión Ellos difícil. no logran articular lo que quieren porque Claro, no han reflexionado en esto como lo estás reflexionando tú. claro. O sea, quiero en mi colegio diversidad, Mm, no sé, cognitiva y de aprendizaje. Y todos somos bienvenidos. Bueno, yo tengo un hijo que tiene 15 años, es autista y no es verbal. Y ujú, cuando se irrita, se pega a él mismo y se ujú, autoflagela. mm, Hijo, lo quiero, ¿qué hacemos? mm. Lo puedes tomar. Ahí tenemos un problema, porque si me dices que sí, me dices que estás capacitado para no solamente Atenderlo. tenerlo en un póster y decir, mira lo que hacemos y tal, sino me estáis diciendo que estáis capacitados para cuando él tenga una crisis dentro de tu centro. Ujú, Y muchos centros no lo están. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Ponen una persona que le hace el shadowing. Totalmente. ujú, O sea, el chico aparece, del minuto uno está con una persona adulta junta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia de ese chico? ¿Cuál es la mm, experiencia de un chico que tiene síndrome Down sin entender que el síndrome Down no es toda la gente del síndrome Down es igual? ujú, O sea, hay gente con síndrome Down que son profesores, tienen ujú. doctorados. Hay gente con síndrome Down que no tienen capacidad lectora, pero hay otros que sí. Entonces, de qué me estás hablando para decir yo puedo con todo? Mm, Cuando en realidad no sabes lo que es todo. mm, Yo estuve mucho tiempo cuando vivía en Tanzania, con los Masái en los pueblos. Y los Masái no es un grupo afín con nosotros. Lo pasaba perfecto, eran preciosos, tengo muchas cosas que me regalaron, estaba divino. Yo a mi hija, bueno, mi hija tiene 8 años, pero a mi hija de 15 años, no me gustaría que estuviera mm, junto con chicos de su edad, Masai, que no hayan salido porque van a ser muy agresivos con ella. No ujú. porque son malos, no porque Mm, simplemente hay otra manera de ver el mundo. claro, Entonces, otra cultura. si yo traigo a un chico Masai, vestido de Masai, a un colegio, imagínate, al día siguiente se me llena el colegio. ¡Qué maravilla! ¡Qué buenos nosotros! Y tal. Pero después tengo o no tengo un problema. Quiere decir, y no es porque el Masai sea malo y se vaya en contra, es porque también le hace mal a él. Porque Claro. hay muchas cosas que no entiende. O sea, si él se pone agresivo o de una manera que él piensa que se tiene que convertir, ¿cómo es? Comportar como un chico delante de una chica y tiene problemas, a él lo estás afectando. Entonces, ¿Y a dónde te sí. está llevando esto, Aníbal? Como que existe un deseo de diversidad que lo tenemos como un valor dentro de una institución educativa, pero tú piensas que eso tiene sus limitaciones y hay diversidades eh, que nos favorecen más que otras. Claro, o sea, yo en teoría estoy para que la educación es para todo el mundo, inclusividad absoluta, tal. Eso es lo que quiero. Pero para hacerlo bien, tenemos que tener claro qué es lo que hacemos. No Ujú. es yo quiero estar en tu club porque es un club. Mm. ¿Entiendes? Es yo quiero pertenecer a esto, pero ¿por qué? ¿Y alguna de estas reflexiones te llevó a salirte de este colegio donde estabas en Washington? ¿O por qué? No, no. Ok. La historia ahí fue que yo en Washington estaba bien, pero estaba muy compartalizado. Ujú, Me interesaban más cosas interdisciplinarias
estaba mirando también otros modelos de educación y en una fiesta, en un cocktail hour, conocí a Elizabeth Ely, que en 1972, así, fundó un colegio en Washington que se llama The Field School. Y hablando de educación, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y puedes enseñar Mm, varias materias, y puedes hacer esto, y puedes hacer la parte de psicopedagogía y todo. Y le dije que sí, y entonces fui es la misma, es el mismo, son las mismas familias. ok. Sidwell, que es para esos chicos de esas mismas familias que tienen un coeficiente intelectual más desarrollado y el otro no. Pero Ok. entonces fui para ahí, lo pasé muy bien y después fue una gran experiencia y después fue cuando decidí irme de Washington. Y ahí Sí, tuve que... quería llegar a eso porque estaba leyendo tu currículum antes de entrar en la llamada y veo que has estado en todo el mundo. Entonces quiero que me cuentes un poquito de eso, de tantos viajes, tantos lugares donde fuiste educador. Debes Eh, haber aprendido muchas cosas. bueno, sí, fue todo muy por azar, o, prueba y error, eh, pero yo ya hace mucho tiempo quería salir de Estados Unidos por cuestiones personales, o sea, ya Mm. no me interesaba. Soy ciudadano norteamericano también, a la vez que español y uruguayo, y entonces, pero quería irme ya hace tiempo. Y tuve la oportunidad, así, una chica que es la que estaba viendo, que es la panameña, me dice, bueno, pues ¿por qué no haces esto? Te vienes aquí a Panamá conmigo, tal. Y empecé a ver qué había en Panamá para la educación. Y lo que pude encontrar que me gustó fue un colegio, fue un colegio judío, Ujú. se llama Yitzhak Rabin, que lo querían hacer internacional. Querían imponer el IB, querían Ok. ver todo y tal. Entonces, di con ellos y me fui para ahí y trabajé con ellos, les di de todo el proceso de pasarlo al IB. Serví un poco como orientador de profesores, pues tenían muchos estilos arcaicos de trabajar y todo eso. Y eso lo hice pues por unos años, por un año, perdón, lo hice por un año. Y después, con el dinero que había recibido de la ONG, unos dividendos y también dinero que tenía ahorrado y todo, no estaba muy contento con el colegio en Panamá, pero Panamá no me gustaba mucho. Ok. No me gustaba más Colombia, fui una vez a Venezuela y me encantó, pero Mm. o sea, no puedo comentar de Venezuela, pero Colombia, un nivel mucho más, a nivel de las ciudades, ¿no? Ujú. Mucho más intelectual, mucho más esto, iba mucho a Colombia, me ofrecieron un trabajo en el Colegio Nogales y de ahí estaba pensando, me había tomado como un 6 meses sabático y terminé en Uruguay de camino a Curitiba. Iba a ir a ver a Curitiba, pero pasé por Uruguay para visitar a mi familia. Y el director de Curitiba me dijo, si estás en Uruguay, dale un saludo a mi amigo, que acaba de ser el director del Colegio Americano en Uruguay. Yo fui y salí de la reunión con una propuesta de trabajo. Entonces ahí se cambió todo. No quería volver a Uruguay, pues sabía que no iba a ser, o sea, porque soy uruguayo, pero no lo soy, porque soy criado en la Mm. diáspora y tal. Entonces, bueno, ahí estuvimos negociando para arriba y para abajo. Curitiba no me interesó mucho, pero eh, Bogotá sí me interesaba. Y al fin de cuentas negociamos que me quedaba en Uruguay, me quedé ahí, que es cuando volví, se me cambió el acento de vuelta, más uruguayo, Ok. como ahora, y qué más pasó. Y de ¿Qué, ahí, nada, y de ahí me quedé trabajando en el colegio americano muchos años. Aníbal, tú que eres muy observador, ¿qué viste de distinto en la juventud en Estados Unidos y en la juventud en América Latina? Una pregunta, ¿qué vi?
eran otros años, entonces no sé, no eran los años así fuertes de la tecnología que estamos ahora, Ujú. pero lo que vi era una parte más, ¿cómo es? En Estados Unidos más naif, unas Ok, posturas más naif a la parte de las relaciones. listo. Y en Uruguay en particular, eh, relaciones casi más profundamente, no quiero decir intelectuales, pero como las relaciones más profundas. O sea, Listo. como que hay un entendimiento que por la idiosincrasia de Estados Unidos siendo un país más grande, de que cuando tú te vas a los 18 años de casa, generalmente ibas a ir a un colegio, a una universidad que está fuera de tu estado, la Ujú. mayor parte, y que de ahí empieza otro movimiento de otro grupo social, y sí tendrás el regreso, unos amigos que conectarás. En Uruguay es más como al revés, que estos amigos que haces, que estás forjando ahí en la secundaria, van a ser tus amigos de toda tu vida. Y es una cosa que se hereda de los padres y tal. Y entonces, eso es una cosa que veo ahí. Y interactuar con jóvenes de distintas culturas te ayuda cuando te vuelves a enfrentar a un joven a entenderlo mejor o más bien tienes que ubicarte en la cultura del joven para lograr entenderlo mejor. No Sí, sé si me expliqué. sí, creo que entendí. Y creo, es muy buena pregunta. Eh, pero creo que lo, y esto o esto, que va más de la mano para ser efectivo. Eh, Uno tiene que siempre saber, sin prejuicios, que no es lo fácil, sin Mm, prejuicios, saber con qué persona está hablando ujú. en todos niveles. O sea, es importante y por eso, bueno, por cierto, te agradezco. Bueno, yo lo sabía, pero que es una comprobación de la seriedad de tu parte y de tu organización, que yo sé que sabéis de mí, que habéis visto esto, bla, 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 tal. Eh, Porque, y yo, es importante que yo sepa, pues tu historia, que hace poco, pero Ujú. que... ¿Por qué? Porque dentro de este contexto es en el que muchas cosas se vienen filtradas. Yo puedo ser muy abierto, tú puedes ser muy abierto, pero partimos de una posición. No se puede ser abierto sin Mm, tener una fundación, o sea, una formación. De la una misma manera, identidad. claro, de la misma manera que no se puede, no sé, ser eh, ciudadano del mundo sin ser de un lado. Ujú. Ah, eh, y si te fijas, toda la gente que fomenta esta parte, gente histórica, bueno, yo soy ciudadano del mundo, soy esto, soy bárbaro, pero si te fijas en la historia, todos nacen y están muy aligados con una cultura y con una cultura determinada por un tiempo determinado. Que Mm, después ellos dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, todo el mundo es perfecto, perdón, pero no es así de la nada que se crea. Entonces, sí, totalmente. Yo veo el entorno de esta persona y digo sin prejuicios porque no toda persona que sea, por ejemplo, no toda persona que sea chino en España tiene la misma, ¿cómo es? El mismo bagaje, ¿sí? mm, Pero es muy probable que él puede tenerlo, o si no sus padres, o si no sus abuelos. La población china en Madrid es la población más grande de la diáspora china en Europa, ¿no? ah, ok. Pero se mantienen muy separados, tal, perfecto. Muchos chinos de primera, segunda, inclusive tercera generación hablan español muy, muy, Fluido. no muy fluido,
Ok. Pero de vez en cuando encuentras chinos que hablan como un español perfecto, tal, tal, tal. A lo que te estoy diciendo, si uno dice, bueno, sí, obvio, esta persona viene de una cultura china, y veo que también dentro de esto puede haber prejuicios míos y los puedo controlar, los puedo llevar, los puedo manejar, bien, y ver qué también que estoy observando. Y después me va a llevar a lugares donde a lo mejor puedo ver cosas más allá. Por ejemplo, había una historia de gente, y por eso dije de chinos, de gente chinos y japoneses en particular, japoneses, en colegios americanos, ya sea en China, Japón, en donde los comentarios de los profesores es fulanito no responde y no es una persona muy social y es muy tímido y hay que trabajar con la timidez y todo eso. Pero también parte de su cultura es que los niños no miran a los ojos a los mayores, siempre bajan la vista, no argumentan nada. Entonces hay toda una cosa que si lo sacas fuera del contexto cultural, te van a ser, ¿cómo es? Banderas rojas, donde Ujú, ujú. Claro, realmente no hay ningún problema. Entonces, claro, claro. Y entiendo que también trabajaste en China, Aníbal. sí, trabajé 3 años en Pekín, sí. Eso fue después de América Latina. Sí, después de América Latina vinimos un par de años a España eh, y de ahí nos fuimos 4 años a Tanzania, de ahí tres ¿Cómo años surgió, cómo surgió esa oportunidad en Tanzania? en Tanzania porque me llamaron, porque en el mundo internacional de colegios se conoces a gente y Ok. conocen de ti. Bueno, me llamaron de Tanzania en el 2015. eh, Me gustó la propuesta, era de un colegio también. Una de las cosas que pasa es que sabes los colegios, o sea, hay Mm, colegios internacionales por todo el mundo. Madrid tiene no sé cuántos colegios mm, internacionales, pero la verdad muchos no son muy buenos, mm. pero después hay dos o tres o cuatro en Madrid, y así no sé, en África, y en África este colegio, IST, International School of Tanganyika, es uno de los mejores de África, Ok. con ISK, International School of Kenya, uh, son cuatro o cinco, y bueno, me llamaron, me hicieron una buena propuesta y fuimos a Tanzania. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en Tanzania? Muy bien, Tanzania es bárbaro, además Tanzania para mí tiene a nivel personal es muy importante porque ahí nacieron mis hijos, no nacieron ahí, son mellizos, no nacieron ahí físicamente, nacieron en España Sí. por cuestiones de salud, pero fueron a los 3 meses y vivieron hasta los 2 años y medio en Tanzania, Mm. vinieron a caminar, a hablar. ¿Tienes eh, esos recuerdos en Tanzania? Sí, una gente preciosa de todo sentido. La ciudad, Dar es Salaam, no es muy bonita, Mm. pero después a 4 horas en ferry está Zanzíbar. Es otro modo, es preciosa, es preciosa. Y de ahí, bueno, cuando resultó tiempo de irnos, 4 años ya, salían trabajos de China y yo no quería ir a China, pero dije, bueno, si sale uno de estos tres colegios en China, uno en Shanghai y dos en Pekín, me lo pensaría y la semana que viene me llamaron uno de los de Pekín y fui. Y tres Y años ahí, después otros tres, 2 y medio, bueno, porque sigo todavía con ellos en Croacia. siento que estabas viviendo la vida de nómada digital antes de que existiera el concepto. Sí, Sa- sí. Sabes que yo estoy pasando por algo parecido, ¿no? Ahorita estoy aquí en España, pero bueno, estoy en esa que también estamos pensando en mudarnos, queremos ir a Madrid,
y quién sabe a dónde después. Sé que en algún momento tengo que pasar por Estados Unidos. Y te quería preguntar, tú que lo viviste, ¿cómo, cómo influye esas mudanzas y esos cambios de ambientes en los chiquilines, en esos bebés de 2, 6 años, 4 años? Sí, ¿Lo recomendarías? uf, es muy difícil, es muy difícil. Es importante una cosa y creo que nosotros lo hemos hecho, o sea, yo estoy separado de mi mujer, un poco, un poco por esto, por esta observación tuya, ¿no? Porque, eh, eh, pero entonces los chicos, yo era más el nómada, pero ellos nacieron cuando estábamos en Tanzania, a los 3 meses vinieron a Tanzania y después íbamos a ir a China y la madre al último momento decide, bueno, ve tú primero, yo me voy a Madrid y voy a también estar yendo a Uruguay, que estaba todo bien. Después pasó el COVID y entonces los chicos están acostumbrados a mudarse, a moverse, Ujú. pero es muy importante, y por eso acabo de aterrizar hoy de Uruguay, es muy importante que ellos tengan dos conexiones, que a veces es una, pero conexiones con lo que los padres están conectados, en este caso la mujer, o sea, la madre de ellos es uruguaya y yo también, Mm, o sea, de familia, ujú, y también conectados en el lugar donde viven. Que no sean extranjeros donde están y que no sean o que no sean percibidos como extranjeros donde están, pero que no sean percibidos como extraños en el origen de donde está su historia. mm, En este entiendo. caso, la nuestra está en Uruguay. Y por eso hacemos concesiones con el colegio, que lo sacamos ahora en invierno, 2 meses, aprenden online. eh, Mm, yo he podido ahora, ayudo, vuelvo, ellos vuelven en una semana y tal. En el invierno de allí, o sea, el verano de aquí, porque Uruguay, como tú sabes, tiene 4 estaciones y las cuatro mm, estaciones muy marcadas en el invierno de allí, el verano de aquí, van a pasar 2 meses. Yo también estaré yendo y viniendo. Todo esto para decirte que sí, es una maravilla, pero hay que tener mucho cuidado de mm, cómo se maneja esto de la realidad de pertenencia. O sea, ujú, porque se puede muy fácil desdoblegar si no es padres y contactos de padres. Y esto me abre una ventana, a lo mejor. Eh, Hay una cosa esencial que pasa en la adolescencia que mucha gente, eh, no sé, yo no he oído hablar mucho de esto en gente, ahora se está empezando a hablar, que es eh, el, los niños tienen que tener la habilidad de sentirse protegidos por la familia íntima, pero también tienen que ser dejados que vuelen, que busquen su. mm, Y con esto de la identidad a un país, si tu padre es uruguayo y tu madre es mm, uruguaya y vivéis en España, pero no hay ninguna otra referencia uruguaya excepto tu padre y tu madre. Entonces, en casa pues, se toma mate o se hace comida uruguaya o tal, no sé cuánto. Cuando empiece este divorcio eh, que es necesario en la adolescencia de negar eso, o sea, de apartarse de eso. mm, Y, o sea, ¿dónde está? Pues en Madrid. ¿A dónde se va a abrazar colectivamente? Pues a Madrid. Eh, mm. Está bien, perfecto, pero después va a crear no sé si me sigues, va a crear Sí, como una, una suerte de crisis de identidad en donde, bueno, estoy aquí, pero
de dónde vengo, ¿no? de dónde ven, claro, pero si al ir y venir, como creo que lo estamos manejando nosotros, y ellos tienen amigos en Uruguay y Ujú, tienen otra gente que son mayores en Uruguay, pero no son familia, están creando una visión de que cómo es ser uruguayo ahí, sin ujú, ser familiar. Y lo mismo aquí, que pasa de una manera natural. Entonces creo que si se le da eso, el individuo, el niño, se fortalece más. Porque hay una cosa que va a hacer. Se va a salir, es como una rama. O sea, cuando estás aquí, te descuelgas de una mano, te cuelgas con la otra y te sueltas. Eso es bastante fácil de hacer. Bueno, yo tengo la ujú, mano, sé que no la suelto hasta que agarre la mm, otra y no suelto la otra. Esto. Pero si no se hace de una manera smooth, si no se hace de una ujú, manera tranquila con este conocimiento, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy dejando atrás, a lo que me estoy apoyando, tengo como una colchoneta abajo por si me caigo, y ujú, todo eso emocionalmente pueden llegar a ser desastres, que es cuando mm. esa transición no se hace bien, empieza todas las cosas que sabemos. Entonces, hablamos de los riesgos. ¿Qué fortalezas piensas que construyes en los niños cuando pasan por estas mudanzas? Eh, creo que evoca resiliencia. Ok. Creo que los hace entender que el mundo es el mundo, que hay buenas personas en todos los lados, que hay que cuidarse en todos lados, que no hay nada idealizado. No sé, que mis hijos ahora están con esto de Uruguay, que se quiere quedar y tal, y yo digo, bueno, vamos a tener esta conversación cuando paséis un invierno aquí. Y tal, porque claro, en el verano en la playa es diferente, vamos a ver tal, y me dicen que sí y tal. Eh, pero les gusta España, entonces, si se hace de una manera bien, creo que fortalece. Ahora, puede haber esta pérdida de identidad de alguna, o puede haber un Mm, vacío que ellos no encuentren una familia extendida mm, para conectarse. Entonces, y ese es el problema que pasa porque pasa el bullying, por ejemplo, porque pasan los chicos uniéndose a pandillas o pasando cosas o mm, actividades que no son propicias. Pero, ¿qué es mm. lo que está pasando? Ellos están dejando el nido, saliendo, tienen todos los mecanismos para que esto pase, pero no son aves solitarias. No es como un tigre, no sé, que se va a ir solo y va a Claro. pasar años solo. No, se va a conectar absolutamente. Y al cerebro no le importa qué tipo de conexión. No, el cerebro no es un ente que pasa juicios. El Mm, cerebro, tomar droga y tocar piano y leer bien y andar armado, para el cerebro es lo mismo, es una actividad y es una actividad mm, de conexión. No es mm. un accidente que todos los atletas desde chiquitos, que los ves en atleta, tal, dales el entorno que quieras, van a salir adelante, pero tienen esta conexión con otra tribu, por llamarlo de otra manera, ¿no? Entonces es Ok. como nos conectamos de una tribu, están en una tribu muy pequeña, se está haciendo grande. Si esta tribu grande, los padres están en la vuelta, observando, pero hay gente propicia para que ellos se conecten y tal, entonces es una cosa positiva. Mm, Y eso es, de alguna manera, todo esto de lo que estoy hablando es la esencia, el core de la App Academy, de crear un sistema en el que ya vamos, estés creando esta. ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá. Antes de que pasemos al App Academy, cuéntame de qué aprendiste de China, de esa experiencia tan ajena para nosotros los occidentales. Esto es una,
Esto es una cosa muy interesante. Vamos a ver, de China. Yo pensaba cuando ya no tenía vuelta, me iba a ir a China, eh, que pensaba que tan difícil, tan diferente no iba a ser, pensaba, para mí. Digo, me crié en Estados Unidos, en España, Sudamérica, África, también he viajado mucho por África, no sé qué tan difícil va a ser, o sea, cómo... Y, y lo es muy, muy difícil. El sistema no ayuda, el sistema político, Mm, pero va más allá del sistema político. Es la gente, es así. Es una gente, y no me gusta hablar en sentido de hacer estas generalizaciones que voy a hacer, claro. aunque no me gusten, pero son, y lo hago con mucho cuidado, pero de todo el mundo creo que es la gente más poco cívica que conozco. Ok. Lo entiendo de una manera intelectual porque es una sociedad que está acostumbrada a que el individuo no vale nada. Y no vale nada cero, absolutamente no importa. Mm, Entonces, crea una resistencia, una resiliencia dentro de tu condición, de lo que eres, ¿tá? Y tu importancia, que hace que cuando tú salgas afuera, el otro individuo tampoco importa, ni tú ni mm, él. Entonces yo he mm, tenido, yo no, o sea, gente pregunta, gente de que quiere escupir, se da media vuelta y escupe. Y si tú mm. estás ahí, pues te escupió. O sea, no es personal, no es como alguien, bueno, algo que no me gusta, bueno, te escupo a ti. Bueno, hay locos o qué sé. No, esto es así. Entonces, y esta tradición de no verte, de estar en una cola, de todas las cosas que pensamos nosotros en el mundo occidental, de lo que es ser cívico, de tú esperas tu Sí, turno, tú le dices sí. sí, no, El gracias, respeto. respeto, no existe para nada. También es verdad que irónicamente, de un número poco de chinos, no sé, o de 8 chinos, ponle tú, de 8 chinos, vas a encontrar a un chino de 8 que le vas a preguntar algo con el traductor y tal, y te vas a dar Ujú. cuenta de que esa persona sí sabe inglés, que muy pocos saben, y no solamente va a dejar lo que está haciendo, te va a llevar. Él te va a traducir, se pasa contigo 3 horas hasta que tú hayas, o sea, van de un extremo al otro, pero es Ok, una persona y esa persona generalmente tiene ciertos estudios, sabe inglés ok. y tal. Entonces, eso es lo que más me chocó, es la parte poco cívico y también poco de meterse. Nadie se quiere meter por las consecuencias. O sea, Ah, porque por ejemplo, ahí, y esto sí tiene que ver con el régimen, pero el régimen está moldeado a la idiosincrasia. O sea, mm, eh, yo, yo por latinoamericano, también por mi edad y por mi niñez en España, sé de primera mano que es una dictadura, ¿no? O sea, ujú, Franco, sé que es una dictadura en Sudamérica, lo tengo claro. Y no soy un fan de las dictaduras, no me gusta. claro. Pero si una cosa las dictaduras tienen buena, es que no hay términos medios, que no hay, que tú sabes a lo que estás expuesto. Mm, Tú vas, elige la dictadura de izquierda, de derecha, tal, pero es muy claro. Te lo dice. Puedes hacer esto, esto, esto y esto no, y con esto no te metas. Y no punto te metas final. en política. Si tú no te metes en estas cosas, ¿ya? Te van a dejar tranquilo. Sí, o si, tal, eso lo entendemos todos. Bueno, la dictadura en China va más o menos así. Las leyes o lo que dice son a propósito, de una manera a propósito, ambiguas. O sea, no hay, esto no se puede hacer. Se Mm, puede, pero no, tal, tal. Entonces está a la parte, además hay muchas capas, es como una gran pirámide. A esta ok. capa analiza lo que dicen
la otra y actúa. Y entonces dice, bueno, yo creo que quiere decir que la gente no puede salir después de las 8. Y otra persona Mm, dice, bueno, yo creo que no puede ser, que no pueden salir después de las 10. Y mm. entonces tú lo implementas. Es muy discrecional. Claro, si Mm, tú esta implementación da buenos frutos, el que dijo a las 8 le fue bien y tal, porque la gente, no sé, ajá. puede estar más con la familia, entonces eso ha sido bueno, y el producto es cuantitativo y ha dado buenos resultados, perfecto, a ti te premian. Pero si el producto es negativo, a ti te castigan. Entonces nadie quiere dar la cara por nadie, ni por nada, ni tomar una decisión. Porque Mm, siempre vas a tener otro más arriba. ujú, ujú. Entonces, y eso es una cosa muy, o sea, choca mucho. Y además es así en todo. O sea, un Ok. policía a ti te detiene. No te va a llevar hasta que un policía más allá le haya dicho que está bien. Ok. Entonces, si te detiene por el pasaporte, tal, no sé qué, boba, te pasas horas ahí con él hablando, que no saben. Pero después te va a decir, lo vas a ver llamar y vas a llamar a otra persona y a otra persona para que alguien dé la cara y diga, sí, déjenlo ir. Porque si te dejaron ir y, no sé, hiciste una locura, Ajá. se la cara. Se mete en un O, problema. o viceversa. Entonces, bueno, Tengo que ir a China, no, no conozco. Tengo que ir. Me da curiosidad. Mira, Aníbal, ya volviendo ahora sí al tema del App Academy, yo creo que a nuestra audiencia le puede llamar muchísimo la atención cómo pasas de psicopedagogo, de educador a emprendedor, ¿no? A montar tu propio colegio. Yo creo que eso es un proceso que puede ser muy interesante para las personas que nos escuchan. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo te atreviste? ¿Qué fue los primeros pasos? bueno, los primeros pasos en realidad fueron, no hay un paso marcado de decir, me voy a sentar a hacer esto. Fueron una serie de eventos, algunos que te he contado. Espero que cuando escuches esto no te marees de todas las tangentes en las que me he ido, No, para pero, nada. pero de alguna manera ese es el proceso. No ha sido un proceso claro ni definido, ha sido un proceso apoyándome en colegios en los que he estado, sistemas, eh, desde un colegio de Krishnamurti en Inglaterra, que se llama Broadwood Park, hasta el sistema de Steiner, de Rudolf Steiner, de Montessori, también cosas como, bueno, de sistemas de educación que he estudiado, Summerhill, eh, que es mucho más experimentativo, pero que ya lleva, creo que 100 años, empezó en el 20 y pico. Ok. Entonces, todas estas cosas y por qué funcionan, por qué no funcionan y tal. Entonces, siempre lo tenía en mente de hacer algo, pero siempre es el miedo y la cuestión eh, económica, ¿no? Si yo Claro. hago esto, primero se necesita dinero, muy bien, pero Mm, después necesito dinero para vivir y entonces mm, y también tiempo. Entonces, para mm, hacer eso necesitas tiempo. Si dices, bueno, ahora tengo tiempo, pues no tengo dinero porque no puedo estar trabajando en algo que me da dinero. Tal. mm. Entonces, eso, como te comenté, tuve la suerte de tener una persona que me dio muy poco dinero, un seed money, pero muy poco. Me dijo que terminara de escribir el libro que estaba terminando sobre estas filosofías de educación, que se basa en la creación de colegios e instituciones que tengan el clima, hablo de el clima necesario para fomentar la conexión con el lugar y los profesores. Entonces, eso es lo fundamental. De ahí Ese, nace, sí, perdón. ese libro sale pronto. Ese libro sale pronto, sale en abril o en mayo. Quisiera que se hubiera salido para aula, pero sale en abril o en mayo. Me interesa muchísimo.
Bueno, sí, 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 por favor, yo te mando una Ok. copia. Listo. Sí, se llama la Escuela Silenciosa. Sí, Eh, porque sabes que nosotros con el Banco Interamericano de Desarrollo estamos haciendo todo este proyecto de Edugogo, donde estamos dando software, un software, una plataforma educativa para colegios, justamente para buscar hacerlos más eficientes y que parte de la instrucción los docentes se la puedan delegar a la tecnología y así liberar su tiempo para estas conexiones más profundas con el estudiante y para trabajar más habilidades para la vida, ¿no? Entonces, uno de los productos que va a salir de este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo es un libro como un manual para colegios que quieran implementar esto. Entonces, quizás te pido ayuda en ese manual o agarro ideas de tu libro, pero pienso que ahí nos podemos colaborar también. por supuesto, a las órdenes desde ya. El libro no es un libro que hace referencia a la App Academy, Ujú. pero es un libro en el que está toda la filosofía de detrás de la App Academy. Pero sí, pues, absolutamente. Eh, Perfecto. y entonces, bueno, pues entonces empecé. Yo también tenía una situación familiar que mucho no me convencía, porque nos habíamos separado hace 3 años, yo pude salir de China y encontré un colegio en Croacia que me fue muy bien, tal. Ahí en este colegio estuve 2 años enteros y el último año estuve el primer semestre y el segundo semestre online y ahora trabajo como consultor. Ok. Voy a Croacia y tal porque quedamos como muy amigos el nuevo director y yo. Entonces, de, de, de ahí que pude manejar, pues justo me entró este dinero, pude manejar de el, eh, eh, enero del año pasado, del 2025, o sea, hace un año, dejar Croacia físicamente, mudarme a Madrid. Con Ok. todo lo que, o sea, yo me crié aquí, mis hermanas viven aquí, tenía a la madre de mis hijos que viven aquí, la madre de mis hijos viven aquí, o sea, era como iba a ser todavía el centro, pero no tenía apartamento, conozco la ciudad muy bien, inclusive mucho mejor que Nueva York, eh, o sea, todo encajaba, entonces vine aquí, alquilé un apartamento, estoy a 5 cuadras de donde viven mis hijos, un poco por esto, por estar cerca de ellos y tal. Ujú. Entonces, la transición que fue, bueno, por suerte tengo este colegio, tengo 2 colegios en Bélgica que los ayudo, como, sí, o sea, los ayudo con cosas de aquí y de allí, que tengan que ver con el, con la educación, en sentido de socioemocional y eso. Ok. Y, pero me ha liberado para hacer todo esto. Y entonces ahí Ok. empecé a ver lo que se necesita, de ahí empecé a la idea de que tener un componente online, de ahí salís Mm. vosotros Ujú. y todo esto y empezamos a armar esto de lo que es. Ahora una de las cosas que voy a necesitar hacer, que voy a contratar a una persona que sea una, ¿cómo es? Hay una palabra, ay, no sé, sería El como una, chef. bueno, el chef, pero también voy a contratar antes, creo que la persona que sea una, es como un admissions person, o Sí, sea, como el registrar, de control de estudio. sí, de buscarme a estudiantes, Ah, listo. Sí, nosotros el departamento de admisiones lo de llamamos admisión, nosotros. sí, como una persona como de admisiones. eh, y bueno, estoy en eso y tengo aula ahora el mes que viene y bueno, estoy a full, tengo ya la casa, como te dije, a- no la tengo, ahora ha pasado el primer obstáculo, que es que el Ayuntamiento de Pozuelo ha dicho que por la zona sí se puede tener un colegio.
Ahora tengo que hablar con un arquitecto que me diga qué se necesita exactamente, si poner una rampa, todas esas cosas son negociables, Mm. pero empezar a trabajar en eso, abrir, tener una, que voy a tener a finales de marzo, la primera puertas abiertas para conseguir por lo menos unos 30 estudiantes, que es lo que necesito. Iré a tus puertas abiertas. Muchísimas gracias. Aníbal, y ven acá, ¿cuál es la visión, misión, propósito? Sé que está en el dossier, pero me gustaría escucharlo de tus propias palabras. ¿Qué te motivó? ¿Cuál es el propósito de este colegio? El propósito es que veo tantas cosas que están fuera de sí y que aparecen remedios, pero que son lo mismo. O sea, aparecen colegios que dicen somos el mejor colegio que hay para la internacionalización y hacemos esto y hacemos lo otro y tenemos ¿cómo es? Canchas de tenis o las mejores tal. Y sí, eso es muy bonito, obvio, pero que poco tiene que ver con la conexión que el niño vaya a hacer con ese colegio. ¿Qué se Mm, queda con ese colegio? Estás a la deriva. Sí, mm, tienes la suerte de que el profesor o la profesora sea de determinada manera, que esta profesora tenga una autonomía absoluta y 100% legado para que ella haga o deshaga lo que quiera en sus clases. Y sí, también hay todo un sistema de apoyo, pero no individual, sino colectivo. Eh, Estás a la deriva, no me estás solucionando nada. De otras maneras, lo que estás haciendo es un mercadeo de que entonces esta piscina es más grande y es más bonita, entonces voy a esa, porque ¿por qué por el mismo precio que pago el club? mm, Digamos, en esta no tengo piscina y por el mismo precio, por cinco mm, más, aquí me dais piscina, pues me voy al de la piscina, pero poco tiene que ver con la educación. En la educación es mm, quiénes están ahí, cómo se deciden las cosas. En la App Academy se deciden. No es un colegio, no es un colegio democrático, pero sí es un colegio que se decide a través del cuestionar y el cuestionar absoluto. O sea, mm, yo como director, si mañana digo, ¿sabes qué? En vez de salir a las 5 vamos a salir a las 4:30, yo tengo que estar preparado de que profesores, padres, estudiantes, todos me pregunten por qué y mm, cuestionen y tengamos conversaciones eternas hasta que pasen dos cosas. Ellos entiendan por qué, mm, perfecto, o yo diga, pues, ¿sabes qué? Tienen razón, pues no lo había pensado lo que había dicho, no sé, Álvaro. Oh, pues sí, mm. pues, ¿cómo lo podemos modificar? ¿Para qué tal? O sea, es una cosa de consensos, pero dentro de una persona que lo rige, que lo lidera. Entonces, eso crea comunidad. Tú, como padre, Álvaro, que te has sentido escuchado, vas a decir, bueno, este es mi lugar, este es mi aporte, psicológicamente. Y eso crea comunidad. Siento que estamos llegando al meollo del asunto. Creo que el libro en el que estás trabajando tendrá mucho que ver con esto, ¿no? De cómo es mucho más importante la relación docente-estudiante como humanidad y la forma como se dirimen las discusiones, cómo se toman las decisiones en el colegio, está en el centro de tu propuesta y eso los diferencia de otros colegios, ¿correcto? Sí, absolutamente, Y, pu- absolutamente. y pudiésemos ahondar más en eso, ¿cómo tú entiendes esas relaciones? ¿Cuáles son los pilares que diferencian a Lab Academy de otros colegios? Eh, eh, lo que diferencia es, y no quiero sonar, porque puede sonar banal, decir la comunidad, ¿no? Ok. A lo que me refiero a la comunidad es este sentido de pertenencia, que no Mm, pasa del día a la mañana, que hay que tener paciencia, pero que pasa. Entonces, para eso el espacio tiene que ser las instalaciones no necesariamente tienen que ser grandes,
pero tienen que ser acogedoras. De la misma Mm, manera que tu casa no tiene que ser grande, sino tiene que tener espacios donde te puedas ir a recoger, solo o con gente. Entonces tiene que pasar eso, donde eh, todo lo que se tiene en una casa, en un centro, esté ahí. Música, lugares de recogida, lugares lugares de trabajo en común, lugares de trabajo para uno mismo, momentos de reflexión. No asustarse si un chico está pensando, no asustarse si dos chicos están hablando. ¿Entiendes? O sea, no asumir que si un chico está solo sentado le pasa algo. Le mm, pasa que está solo sentado. mm, ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Si está solo sentado pensando en matar a alguien, es malo. Si está mm, solo pensando en una ecuación que va a cambiar la vida de otros, es bueno. Entonces, te das cuenta, pero hay muchas cosas que adultos asumimos antes de mm, preguntar o indagar o acercarse, sentarte al lado. Si tú te mm, sientas al lado y el niño se pone nervioso, bueno, ahí es que pasa algo. ¿Qué es lo que mm, pasa? Pueden pasar muchas cosas. Si te mm. sientas al lado y el niño se da la media vuelta y te cuenta toda esta ecuación que está en la cabeza, porque ahí está. O sea, todo Magnífico. eso, crear esta parte que yo me gusta llamarlo el clima del Ok. colegio. Y los climas no se crean, el tiempo se crea. O sea, el tiempo, hoy está lloviendo, mañana sale el sol y tal, pero Mm, esto de que Madrid tiene clima seco, bueno, eso no ha pasado una vez, porque si alguien dijera, viene a Madrid a hacer un estudio del clima y está estas semanas, dice, no, Madrid, un lugar re húmedo. ¿Qué va a decir? mm, Entonces, mm. y eso lleva tiempo, y la gente se asusta de ese tiempo. Y darles conexión con el lugar. Sí, Profe, ¿cómo tú me dirías el éxito en el colegio, ¿no? Yo sé que en otros colegios más tradicionales hablamos de evaluaciones estandarizadas, pruebas internas, participación en olimpiadas de química, física, matemática. Hay distintas fuentes de medición de rendimiento académico y quizás eso se entienda como éxito. ¿Tú lo ves de la misma manera? ¿Cómo tú medirías el éxito del App Academy? sí, es muy buena pregunta. Y aquí es donde viene un análisis que yo he hecho de que por qué es así. O sea, por qué toda esta gente que piensa bien, que es buenas personas, que, no, que claramente son extremadamente inteligentes, por qué siguen cayendo una y otra vez en los mismos paradigms, Ya, paradigmas, paradigmas. paradigmas. Y creo no sé, estoy en eso, todavía no lo tengo 100% seguro, me puedo equivocar, pero creo que es por los gatekeepers de la universidad. O sea, el que parece que tiene las llaves a la universidad son las universidades. Entonces, si Mm, tú vas, si tú eres un padre y dices, ¿sabes qué? A mí no me interesa que sepa leer, escribir, sea una buena persona. Entonces yo te diría, ¿sabes qué? Mándalo a Summerhill a ser una buena persona, se va a llevar bien con todo el mundo. ¿Irá a la universidad o no irá? Pero no importa. Ah, y a la universidad que vaya probablemente no tenga mucho renombre, pero va a tener una educación. La mayor parte de la gente no va a querer eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque saben el mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque aunque tú puedas ser ese tipo de persona y ser Richard Branson, pero es una persona, tienes que tener otras cosas. Entonces, eso da miedo. Entonces, todas las cosas de standardized, de la acreditación, de Dower con todas sus estructuras de 24 créditos, todo eso es importante porque es simplemente como un check. ¿Tienen esto? Check. ¿Tienes algo que mostrar? Sí. ¿Tienes algo que cuantifica lo que está pasando aquí? Sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, toman el SAT. Ah, mm, bueno, toman el SAT, sacan 1200, 1400. Ah, bueno, eso es de la misma manera que si yo tengo un problema médico y voy y me miran el colesterol, yo quiero mm, saber.
cómo me comparo. Yo quiero saber, porque, Ujú. o sea, yo quiero saber si tengo 90, 100 o tengo 70 de colesterol, porque eso me dice algo. Ahora, ¿qué ¿Y en valor? qué medida, y en qué medida el colesterol me voy a morir? Exacto. Otras personas se han muerto cuando llegan acá. Claro, y eso te lo da un barómetro, no, no te lo da Mm, una cosa arbitraria. Mira, venga mm, usted, juegue y si le duele, ahí vemos. No, mm, entonces, esos son importantes. Si tienen, y tienen que estar ahí, tienen que ser parte de eso. Pero también dentro de qué parte juegan, o sea, cómo es y cuándo juegan. Si yo tengo un chico que no está preparado para ciertos exámenes, ¿para qué se los voy a dar? ¿Para que sufra? ¿Para que sufran los padres? Si por eso no tenemos chicos que van a estar en primero, segundo, tercero, van a tener chicos que tienen una edad, bien, también chicos que no solamente tienen esa edad, pero tienen pueden hacer ciertas cosas. Y si pasan 4 años para hacer los años que deberían, de los créditos que deberían de hacer en 3, no pasa nada. Irán a la mm. universidad con 19. Pero están creando una historia. Y esas historias, con todo lo que se hace detrás, vende. O sea, las universidades también pueden ser aliadas. Yo, mucho de mi trabajo ha sido como college counselor. Las, o sea, es una cosa de decir lo que estás haciendo, articularlo, ponerlo, abstraerlo, ponerlo de una manera cuantitativa para que queden en la data, o sea, que se Ujú. puedan ver en números y ya está. Y una persona que lo hace de esta manera apetece mucho más a una institución porque es diferente. Y es una diferencia dentro de una manera manejable, no es una diferencia como un chico, no sé, que se crea con lobos y que aparece en la ciudad. O sea, Ok. Entonces entiendo que cumples con unos estándares, con unos sí, registros, con unas calificaciones, sí, unas certificaciones que exigen las universidades, pero eso tú lo ves como el mínimo necesario o lo que te pide la estructura académica, las universidades, pero para ti ese es el inicio y luego hay otros aspectos de la educación que sí, son igual o más importantes. sí, claro. Correcto. Entonces, cuando yo pienso, cuando veo tu propuesta y mientras vamos hablando, yo pienso que tus estudiantes van a tener un mayor desarrollo de inteligencia emocional. ¿Pudiésemos Sí, estar de acuerdo en eso? sí, sí. ¿Cómo mediríamos eso, Aníbal? ¿Cómo sabemos que los estudiantes están teniendo un buen desarrollo de su inteligencia emocional? Eh, hay varias maneras de que podemos saberlo. Eh, y es de la misma manera de cómo sabemos gente en nuestro entorno qué tipo de personas son. Y cómo lo hacemos Ok. es prestándoles atención. Ahora, tú, una persona, o yo podría decirme a mí mismo, bueno, qué tontería, porque ¿cómo vas a cuantificar eso si es una percepción de alguna manera filtrada por ti? Tienes razón. Mm, Pero si no lo hago una vez y lo hago varias veces y lo hago con un report y lo pongo en una comparativa no con otro individuo, pero lo comparo con él mismo, de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, es de la misma manera que uno tiene un sentido, los padres generalmente tienen un sentido qué tipo de individuo son los hijos, nos mm, gusta o no. Tú puedes mirar a mm, tus hijos y puedes decir, bueno, mi hija articula mucho mejor que mi hijo. Y mi hijo se frustra mucho más. Y si sigo con la frustración de mi hijo, lo pierdo. Tal. Y hemos trabajado en eso porque cada vez que le pasa esto, pues yo lo cuido, le doy un abrazo, le hago mirar otras cosas y tal. Y ahora, 6 meses después, tiene menos
rabias que le dan y todo eso. Bueno, esto es cuantitativo, pero es cuantitativo Mm, de una manera más psicológica y más de a largo plazo. Entonces se puede listo. hacer, pero se puede hacer siempre dentro de las observaciones, porque además no todos somos los mismos. O sea, Mm, todos tenemos el potencial de lo mejor de lo mejor de los humanos y todos tenemos el potencial de lo peor de lo peor de los humanos. O sea, mm, es crudo, generalmente no pensamos en eso, pero podemos pensar y hemos visto, no sé, en películas o en novelas de cómo una persona que es normal se convierte en una persona anormal puesto en una situación extrema. extrema. Sí. O sea, lo hacemos todos y lo sabemos todos. Hay cosas Mm, que yo soy relativamente educado, pienso, tú también, pero hay momentos en nuestra vida que podríamos pensar, bueno, yo con esto no puedo ser educado. Y bueno, y está mm, bien. Entonces, eh, pero ¿cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos a través del tiempo y a través de dónde están, porque están aquí. Por eso la admisión a la App Academy se basa mucho en el contorno, en el entorno del estudiante y por qué quiere estar ahí. O sea, mm. qué lo modifica. Y es sí. Esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Cómo, para qué familias este colegio sería ideal, ¿no? ¿Qué tipo de familias van a formar parte de esta comunidad? Me gustaría que fuera para todas las familias, Ok. de alguna manera eh, eh, económica, ¿no? Está Ujú, la cosa económica que siempre me es un problema para mí. ujú, Pero son gente que el sistema actual no les está dando lo que necesitan o lo que creen que necesitan. Son gente que han tenido varios desencantos con el sistema educativo o han tenido bastantes nos en el sentido de que, por ejemplo, tengo mi hijo que tiene 17 años, quiero que vaya a la universidad, ha hecho hasta el último año, el junior year, ahora está en España y es posible de que termine en un año. Bueno, muchos colegios te van a decir no, tiene que hacer los últimos 2 años por el IB mm. o por esto, por lo otro. Pues nosotros diríamos que sí, dadas las circunstancias. Entonces, sí. ¿Y cómo son esos trade-offs, ¿no? Cuando tú piensas en estos grandes colegios internacionales, IB, con la gran piscina, la cancha de tenis, tal, ¿cuál es el trade-off de que tu hijo estudie en este tipo de colegios y que estudie en un colegio más especializado, con una comunidad más cercana, como la que estás planteando en Lab Academy? El trade-off te refieres a, perdón. Bueno, que estoy cambiando en un colegio por el otro. Quizás aquí estoy dejando de que el estudiante tenga más acceso a deportes, por ejemplo, Ya. pero en la App Academy estoy desarrollando más su autoestima. Entonces, es un poco como entender cómo las familias pueden pensar en ese cambio que están haciendo para ayudarlos a tomar su decisión y decir, oye, resueno más con este colegio o resueno más con aquel colegio. Y sí, lo que ofrecemos vamos a ver, hay una parte eh, importante dentro de lo que puede ofrecer un colegio a nivel extracurricular, claramente. Eso es fundamental e importante. También hay una cosa que a mi juicio se malentiende porque las actividades extracurriculares se ponen como un añadido al final del día. Y yo no lo veo así. Obvio, para Mm, jugar al fútbol necesitas tiempo, necesitas una cancha, pero bueno, estamos en Madrid y hay clubes de fútbol por todos lados. mm, Entonces, eso no me problema. Sí entiendo que hay una parte esencial de cuidar y de ejercitar el cuerpo en función de la mente. Por eso ellos tienen en el programa
mandatoriamente, digamos, en parte del programa. No, no es que es mandatorio como, porque también Mm. es mandatorio comer, o sea, es como parte de lo que Sí, sí, sea. sí. Tienen tai chi y yoga, que los Lo dos vi. son complementos para cualquier cosa que quieras hacer. O sea, yo hice judo toda mi vida, fui nationally ranked en Estados Unidos, eh, hice judo, competí interstate todo el tiempo, o sea, y en Wow. un level. Eh, Dejé cuando tenía 45 años, bien, pero el yoga, pues fui a un colegio alternativo de niño en Inglaterra, me hizo mucho bien. No creía que me hacía bien, pero me ayudó a saber del cuerpo, a esto. Entonces son esas cosas que si se hacen de una manera tal, en vez de poner, al ser un colegio pequeño, sí, es verdad, no puedo tener rugby, fútbol, Ujú, básquet y todo, pero puedo tener acceso a lugares ujú. dentro de la comunidad de Pozuelo que lo hagan y Listo. puedo facilitar eso, obviamente. Mira, Aníbal, aquí quiero leerles un pequeño párrafo del dossier a la audiencia para que entiendan por qué este documento me gustó tanto. Miren esto. El adolescente descubre que la cultura no es un adorno, sino un lenguaje que permite comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Aquí, la belleza, la estética, la contemplación y el pensamiento crítico forman parte natural del día a día. Una vida intelectual que acompaña la vida emocional y la identidad del joven. O sea, esto es un pequeño extracto del documento que está describiendo el colegio y parece una poesía. Entonces yo voy a compartir, no sé, esto está en tu página web de Lab Academy, el dossier. Sí, 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 el dossier sí, creo que sí, creo que sí. Está, si no ok. está, estará en esta semana. Pero sí, Listo, lo voy a compartir para que la gente pueda leer el dossier, incluso si eres un docente y estás involucrado en el mundo de la educación, y te recomiendo que lo leas porque da muchas ideas, es una visión muy fresca de lo que es posible hacer con un colegio. Y bueno, para mí, como les dije, me obligó a sentarme de nuevo con mi esposa, a repensar lo que queríamos para nuestros hijos, y se lo compartí a mi familia, se lo compartí a mucha gente el dossier, me encantó. Ya para ir cerrando, Aníbal, ¿cómo es el perfil del egresado del App Academy? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese bachiller? si quisiera que fuera solamente una cosa, a lo mejor espero que no suene banal, pero para mí es lo más importante de todo esto, que es en esencia, que sea una persona que cuestiona todo, empezando por sí mismo. O sea, quiero que salga y emerja una persona profundamente cuestionadora para Sí. todo. No se puede ser esta persona si uno no aprende a cuestionarse a uno mismo. Mm, Y eso para mí es la esencia. Hay muchos colegios que he tenido en mi formación, ya sea de estudiados o de adentro o de afuera, como el que yo fui en Brockwood Park, que es un colegio de Krishnamurti en Inglaterra, en el que había casi un juego que nosotros de adolescentes eh, nos habíamos dado cuenta, era como, oh, te pillamos, que era porque decía mucho Krishnamurti, bueno, en el colegio, y era un colegio muy liberal y tal, de donde salieron muchas de las ideas de la Academy, pero decía, question everything. Y nosotros le añadíamos, yeah, question everything except my authority. Y entonces, y muchos de estos lugares, o muchos de nuestra vida, es eso. Yo quiero que los niños sean libres, pero que no sean tan libres. O sea, o yo quiero que seas feliz, pero no tan feliz. Entonces, es parte de ese paradigma del miedo que nosotros tenemos a este cuestionamiento o a esta manera de ver el mundo de soltar del todo la rienda. O sea, y entonces si lo que quiero es que una persona que se eduque con nosotros, que tenga esto. Y por eso es esencial que inclusive yo mismo, como el fundador, el director y todo eso, sí, está bien, pero que
sea un ente y una figura donde todo, absolutamente todo lo mío se pueda cuestionar. No quiere Y, decir que voy a cambiar o que, simplemente que va a haber un diálogo y de ese diálogo o lo voy a repensar o lo voy a modificar o vamos a tener una conversación, nada más ni nada menos. ¿Y cómo se maneja ese miedo? Tú dices que sí hay que darle rienda suelta al cuestionamiento, Sí, claro, absoluta. claro. Sí, listo, Claro, listo, o sea, listo. porque si yo digo, voy a cuestionar, empiezo a cuestionar cosas. Y si empiezo a cuestionar cosas y no paro, rompo el esquema de una institución. Mm, Si yo te digo, ¿por qué yo soy un niño en un colegio normal, en un colegio americano, y esta es mi casa, como tú dices que lo es, y este es mi colegio, como tú dices que es? ¿Por qué yo no puedo estar aquí en la librería trabajando a las 7 de la noche si soy un chico que me gusta trabajar por la noche? ¿Qué dirías? No, pues no se puede, pues tienes que estar en casa porque la seguridad, pues esto, no, pero ¿qué pasa si hago una recolecta y conseguimos una persona para que venga de Zulia? ¿Entiendes? Entonces lo que está pasando es que en realidad no quieres una cosa porque rompe el paradigma de lo que está creado. El colegio cierra a las 5 y a las 5:10 se le pone un candado. Perfecto. Muy bien, eso lo veo. Pero ¿por qué no podemos hacer otras cosas? Entonces ahí en ese diálogo, o el chico entiende a un razonamiento que es justo y que no tiene por, y que bueno, ahora lo entiendo, ¿por qué? O se rompe el esquema del colegio y a nadie le gusta que algo se tambalee. Lo mismo que los gobiernos, ¿no? Y entonces eso. Aníbal, voy a aprovechar esta oportunidad para cerrar el podcast con estas reflexiones del egresado y la libertad para cuestionar todo, que me gusta mucho. Los invita a pensar y también pienso que es posible cuando diseñas el colegio también de esta manera, ¿no? Basado en la comunidad, pequeño, que te da tiempo para tener estas discusiones. Pienso que es bien especial lo que estás construyendo, bien bonito, bien interesante, digno de estudio. Y bueno, por supuesto yo seré uno de tus estudiantes, te seguiré muy de cerca. Y bueno, gracias por dedicarme este tiempo y gracias por todo lo que estamos haciendo también en el mundo de la educación juntos. Muchas gracias a ti, por favor, a todo tu equipo, Álvaro. Ha sido maravilloso trabajar con vosotros y espero seguir haciéndolo. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Pronto nos vemos allá en Madrid. Bueno, gracias. Abrazo, Aníbal. Un abrazo.